Muy buenas. Hoy quiero tocar un tema porque hay mucha confusión en el Perú, porque se dice que el señor Pedro Castillo haría un gobierno terrorista, comunista o chavista. Y voy a tratar de examinar esos términos y voy a concluir de que, lejos de eso, su gobierno va a ser uno de tipo capitalista y nacionalista. En Luis Savigio he estudiado y he enseñado ciencias políticas en la London School of Economics, una de las principales universidades de política en el mundo. Vamos a tratar de examinar qué son cada uno de estos términos y ver si realmente el señor Castillo es o no todo lo que le dice, y si es que detrás de todas esas acusaciones no hay un intento de generar pánico y una especie de terrorismo mediático. Vamos a analizar primero los conceptos. Bueno, ¿terrorismo qué es? Es un método de lucha, un método que lo emplean tanto revoluciones como contrarrevoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China, y también las contrarrevoluciones como la de Hitler en Alemania, la de Mussolini en Italia, inclusive en Rusia hemos tenido el terror de la Revolución Bolchevique y el terrorismo, peor todavía, el de Stalin, que hace dentro de la revolución una suerte de contrarrevolución. Ahora, en el caso peruano, hemos tenido dos tipos de terrorismo, de grupos que quieren llegar al poder implantando el terror, el asesinato, y eso los primeros que hemos visto es con el caso del APRA, porque el APRA disparó y mató al presidente Sánchez Cerro, que fue el primer negro en llegar a la presidencia y también el primer persona que se ponía una camisa negra porque era abiertamente fascista, estaba a favor de Mussolini. Lo mataron en Santa Beatriz. También mataron a uno de los directivos del diario El Comercio. Y también ellos ponían bombas. Yo me acuerdo cuando era niño, le escuchaba ahí la torre, era la casa del pueblo, y hablaba de las bombas que ellos ponían. Terrorismo también hemos tenido en el caso de Sendero Luminoso, del llamado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, porque ellos asesinaban comunidades campesinas, dirigentes sindicales, han puesto bombas inclusive en Tarata, en locales civiles. Entonces ellos han practicado terrorismo y quienes han sufrido también han sido los partidos de izquierda, los sindicatos, porque su terrorismo también iba contra ellos, porque querían evitar grupos de izquierda que les hagan la competencia. Pero también hemos tenido terrorismo de Estado, ¿no? Sánchez Cerro implementaba el terrorismo de Estado, fusiló a 6.000 apristas en Chan. Hemos tenido terrorismo de Estado con las persecuciones que ha hecho Odría, y sobre todo hemos tenido terrorismo de Estado durante la época de la lucha contra Sendero, ¿no? Terrorismo de Estado es el asesinato de más de 300 personas que se levantan en los penales, los matan, una serie de matanzas que han habido, y sobre todo el terrorismo de Estado hasta en su apogeo durante la dictadura de Fujimori, donde se han matado miles o decenas de miles de personas, ya vieron la tortura, inclusive el propio Fujimori torturó a su esposa, primera dama, a la cual electrocutó y no permitió ver a sus hijos, y la reemplazó por su hija mayor, ¿no? Keiko Fujimori. Y un terrorismo terrible, lo que pasó el 28 de julio del año 2000, el primer día de la independencia del Perú en este milenio, en el cual a la hora que se inauguraba el tercer mandato de Fujimori, los propios fujimoristas quemaron el Banco de la Nación y mataron a 6 inocentes. O sea, es un terror terrible de Estado para echarle la culpa a la oposición. Entonces, ahora bien, entonces hemos visto lo que es el terrorismo para llegar al poder y el terrorismo para mantenerse en el poder. Ahora, la cuestión está en la siguiente: ¿es el señor Pedro Castillo un terrorista? Bueno, vamos a ver. Viendo su historial, el hombre tiene 51 años. El hombre nunca ha tenido nada que ver con Sendero Luminoso. Cuando Sendero Luminoso estaba en su apogeo en los años 90, él era un rondero campesino que se enfrentaba al grupo de Sendero y que impidió que Sendero llegue a su zona de Chota. Luego él se hace miembro del Partido Perú Posible, que llega al gobierno con Toledo en el año 2001, y él apoya todas las medidas que hace Toledo contra los grupos insurgentes o terroristas que le llama Toledo. Combate contra Sendero Luminoso, y él ha sido miembro del Partido de Toledo hasta el año 2017, en el cual se disuelve esta organización de derecha. Entonces no es una persona con un pasado terrorista, no ha apoyado a Sendero Luminoso y estaba en contra de ellos, y durante las elecciones en la primera vuelta, el Movadef, que es el brazo legal ligado a Sendero,
llama a votar nulo contra Castillo, al cual lo acusaba de traidor por no haber luchado por la libertad de los últimos presos que ha tenido el Movadef. Bien, entonces no tiene ningún antecedente de haber participado en acciones armadas, solamente ha sido un rondero para controlar el robo y los aguijeos y la penetración del sendero y del MRTA en su zona. Entonces no tiene, y si tuviese una acusación de terrorismo no hubiese podido participar en las elecciones. Entonces el mote de terrorismo no cala, y algo interesante es de que justamente en los lugares donde más influencia tuvo Sendero y más la gente se enfrentó a Sendero, en Ayacucho, en Huancavelica, en Cusco, en Puno, en la Serranía y en Junín, y es donde más ha ganado Castillo. O sea, la gente que más debería decir, ¿sabe qué? Castillo es terrorista, y la gente que más se identifica con Castillo, porque saben que no tiene nada que ver con el senderismo. En segundo lugar, se le acusa al señor Castillo de comunista. Entonces vamos a ver qué es el comunismo. En primer lugar, que ahora no existe ningún país que promueva el comunismo. Solamente hay 3 estados en el mundo que tienen un partido comunista en el poder, 3 de 193, o sea, muy pocos. Y en esos 3 estados, que son China, la República Popular China, Vietnam y Cuba, se está promoviendo el mercado, la empresa privada, las empresas extranjeras, privadas, las transnacionales. Y China es ahora la principal potencia, está a punto de ser la principal potencia capitalista del mundo, ¿no? Se ha reunido el grupo Los 7 ahora en Inglaterra. Deberían invitar a China porque después de Estados Unidos, casi al mismo nivel que Estados Unidos, una gran potencia capitalista con grandes multinacionales, etcétera. Entonces, ¿qué comunismo es el? Si ellos promueven el mercado, la inversión privada. China no promueve revoluciones, ni guerrillas, ni golpe de Estado en ninguna parte del mundo, cosa que sí promueve Estados Unidos, o la Unión Europea, o la OTAN. Pero China no, China se lleva bien con todos los gobiernos, sean de derecha, de izquierda, dictadura, democracia, con todos se llevan bien y con todos hacen comercio. Entonces, bueno, ¿qué tipo de comunismo? Ahora, si se refieren al comunismo de corte de Marx y de Lenin, el señor Castillo tampoco lo es, porque nunca ha sido ni marxista, menos aún leninista. Un marxista es ateo. El señor Castillo va a ser, si llega a la presidencia, el presidente más creyente de nuestra generación. No creo que nadie haya sido más creyente que él, ¿no? Inclusive creo que ha sido más creyente más creyente que Godría, que Belaúnde, que las juntas militares, que Alan García, que Kuczynski, que Humala, que Toledo. Es un hombre excesivamente creyente. Su mujer, tengo entendido que es evangélica. Él como que está entre el evangelismo y el catolicismo, y el hombre para rezando. No, es un hombre excesivamente creyente. Además, un comunista está a favor del aborto, de la igualdad del matrimonio, del personalismo sexo, de la eutanasia, y Castillo está en contra. O sea, es bastante conservador en temas sociales. El señor Castillo, repito, nunca ha tenido nada de marxista, ni siquiera se reclama socialista, no se reclama antiimperialista, nunca se ha hablado de revolución, nunca ha planteado la estatización de los medios de producción, ni que pasen a manos los trabajadores, ni ha planteado la formación de milicias obreras y campesinas para reemplazar a las Fuerzas Armadas y policiales, jamás. O sea, jamás ha planteado un gobierno de los trabajadores o la dictadura del proletariado. Entonces, él no tiene nada de comunista. Él, en verdad, es un militante de Perú posible consistente con las fórmulas originarias de Toledo. O sea, luchar contra el fujimorismo, luchar contra la corrupción, mayor intervención del Estado en la economía, en la educación y la salud. Entonces, eso no lo hace el señor comunista, sino simplemente lo hace un demócrata, un nacionalista. Ahora se dice también que él sería chavista, pero tampoco lo es, porque el chavismo plantea un partido socialista con mucho poder, con sus propias milicias. En Venezuela hay millones de personas con milicias, con un control del ejército, con muchísimas nacionalizaciones, y es miembro de la Alternativa Bolivariana de las Américas, y tiene una confrontación con Estados Unidos muy fuerte. El señor Castillo no ha tenido ningún discurso contra Estados Unidos, no plantea integrarse a la Alternativa Bolivariana de las Américas, no se reclama socialista, no plantea formar milicias obreras o populares, para nada. Además que él no podría tener la posibilidad de chavistar, volverse chavista, porque el ejército peruano y la policía peruana no están influidas por él. Más bien, es unas fuerzas armadas y policiales que, como la de Colombia, se han forjado en la lucha contra la insurgencia armada, ¿no? Entonces,
esas Fuerzas Armadas y Policías no le van a dejar un camino de tipo chavista, no se lo van a dejar. Además tiene minoría en el Congreso. Y lo interesante es que más bien el señor Castillo, que él además se ha decantado con Venezuela, él se identifica con el Pepe Mujica, un ex guerrillero que ha llegado al gobierno, y hemos tenido en Uruguay 3 gobiernos de izquierda continuos que no han alterado mucho el capitalismo y que ahora han dejado paso para que venga un gobierno de derecha que ganó por unos cuantos votos, por un porcentaje inclusive menor que el que Castillo le ganó a la señora Fujimori, y el señor Pepe Mujica aceptó que su Frente Amplio sea derrotado. Y no apeló, no habló de fraude, no ganó por una nada, pero reconocemos la derrota. Entonces, sí es posible que haya un gobierno de izquierda que acepte su derrota, como ha pasado en Chile con el gobierno socialista, ha pasado con el peronismo en Argentina, que han aceptado la crisis, no han aceptado su derrota, la reemplazó Macri, ha pasado lo mismo con Bolivia, y ha pasado lo mismo con Ecuador, y ha pasado lo mismo con El Salvador, y va a pasar lo mismo con López Obrador si pierde las elecciones en México. Pues no sé si su partido va a ganar, y él por lo tanto no va a postular para otro sexenio. Entonces, yo no lo veo al señor Castillo en la onda chavista, lo veo más bien en la onda tipo Frente Amplio de Uruguay, tipo Partido de los Trabajadores de Brasil, tipo Movimiento Socialismo en Bolivia, que sí están dispuestos a aceptar una alternancia en el poder y que además no han tenido medidas muy radicales. El Frente Amplio no ha tenido muchas medidas radicales, el Partido Socialista de Chile tampoco, el Partido de los Trabajadores ha gobernado con sectores de derecha, inclusive algunos sectores de la derecha que al final lo llegaron a tumbar, porque el Partido del Movimiento Democrático Brasilero, con el cual fue socio el Partido de los Trabajadores durante la mayor parte de sus gobiernos, fue además un partido creado por la dictadura militar y con el cual cogobernó con el Partido de los Trabajadores, y al final lo tumbaron al Partido de los Trabajadores, ¿no? Entonces, no lo veo en esa dirección al señor a Castillo como un nuevo Chávez. Además, que el programa que Castillo está contemplando imponer, si llega el 28 de julio al bicentenario como presidente del Perú, es un programa que él no va a tomar ninguna confiscación, ninguna expropiación, va a seguir pagando la deuda externa, ni siquiera plantea una medida contra el pago de la deuda externa o pagarla como Alan García lo proponía, con un porcentaje de las exportaciones sobre el Producto Nacional. No plantea la estatización de la banca como Alan García, no plantea la reforma agraria como Belaunde. Entonces, básicamente lo que él va a querer es mayor intervención del Estado en salud, educación y en la economía. Exigir que las empresas paguen tributos, oponerse a algunas empresas mineras que están destrozando el medio ambiente, pedir que las compañías extranjeras pasen por un concurso sin corrupción y una gran moralización. Eso hace que el señor Castillo en verdad sea un capitalista, o sea, él quiere un programa capitalista de atraer a la inversión privada, y su futuro ministro de Ciencia y Tecnología, que todo parece indicar, lo ha dicho, el señor Montoya, Modesto Montoya, lo ha dicho, de que ellos quieren que los empresarios peruanos se vuelvan millonarios, multimillonarios, con nuevas tecnologías. O sea, están ellos impulsando un capitalismo nacional. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el modelo capitalista de la señora Fujimori y el modelo capitalista del señor Castillo? Porque no es una pelea en el Perú entre capitalismo y comunismo, eso no existe, no hay tal cosa. El problema es que la señora Fujimori quiere un capitalismo de libre empresa donde toda la economía esté privatizada y se le dé grandes facilidades a una serie de monopolios privados, ¿no? Como lo del señor Romero, lo del Grupo Gloria, ¿no? Varias empresas mineras, donde la gente siga trabajando más de 8 horas al día con salarios muy bajos, el mercado interno sea muy débil, no haya mayor inversión en la salud y la educación, y el resultado es el siguiente. Tenemos ahora en el Perú alrededor de 200.000 muertos, o sea, más del 1% de las personas que han votado ya han muerto por el COVID, más del 1%. Y eso pasa porque no hay una inversión del Estado en salud o en educación. Ahora, el modelo que plantea el señor Castillo de capitalismo es similar al que hay en Europa. Yo le he dicho varias veces, aquí estamos en el Reino Unido, donde tenemos un gobierno conservador, repito, los conservadores han estado en el poder 150 años, y es el partido de derecha más importante del mundo. Y aquí en el Reino Unido, la salud está estatizada, hay clínicas privadas, pero no tienen mucho poder y están en cierta manera subordinadas al Sistema Nacional de Salud. La educación primaria, secundaria y bachillerato está virtualmente estatizada. Hay colegio privado, pero no tiene mucho poder. Además, la gente rica le gusta llevar a sus chicos a los colegios estatales porque son de altísima calidad.
Y acá también el transporte público está bajo control del Estado. Claro que tiene empresarios privados, pero todos tienen que estar bajo control del Estado. El señor Castillo no plantea el control del Estado sobre el transporte público, no plantea acabar con las clínicas privadas, no plantea un sistema nacional de salud que subordine a las clínicas privadas sobre no plantea, por ejemplo, un sistema estatal de educación que pase por encima de los colegios privados. No hay. O sea, en verdad no es un programa tan radical como el de los conservadores. Y cuando dice que el señor Castillo quiere promover la industria nacional y poner freno a importaciones que pueden competir con los productos nacionales, él está aplicando exactamente la misma receta de Donald Trump en los 4 años de gobierno que tuvo en Estados Unidos, proteger a la industria nacional sobre las importaciones, lo cual no significa evitar que hagan importaciones. Ahora, con eso no estoy defendiendo el programa de Castillo. Yo personalmente no lo conozco ni a él, ni a su vicepresidenta, ni al señor Cerrón. No conozco al equipo de Perú Libre. No me he carteado ni siquiera con ellos. No los conozco. Pero leyendo lo que dice y viendo lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, no lo veo un programa radical. Para mí es un programa de izquierda moderada. Ahora, que haya gente dentro de Perú Libre que quisiera radicalizar las cosas, sí, no lo niego. Pero Castillo, no. Entonces, y creo que Castillo va a verse obligado inicialmente a buscar un gobierno más orientado hacia el centro. De ahí que, por ejemplo, se ha rodeado de Ricardo Belmont, que abiertamente se reclama anticomunista, exalcalde de Lima durante el primer quinquenio de Fujimori, se ha rodeado de Daniel Salaverry, expresidente fujimorista del Congreso de la República, y se va a rodear una serie de figuras moderadas. No me extrañaría que llegue a un acuerdo con Hernando Soto, que es un hombre muy hábil, y que un poquito que va a querer ahora mediar entre los fujimoristas y él para buscar una componenda. No me extrañaría. Entonces, creo que el señor Castillo va a querer tener un gobierno de tipo moderado de manera inicial. Entonces, todo este alboroto que hay de que se viene el comunismo, se viene el holocausto, se viene la barbarie, es más que todo el temor de los Fujimori, que saben que lo que se viene son una serie de procesos legales, porque la razón principal por la cual los Fujimori han querido llegar a la presidencia es para liberar al papá y para evitar que Kenji y Keiko vayan a la cárcel. Esa es la razón fundamental, porque si el objetivo de ellos hubiese sido derrotar el llamado comunismo y al llamado terrorismo, la señora Keiko Fujimori debió haber renunciado a la plancha presidencial, dejar al señor Galarreta o a la señora Juárez para crear una candidatura de consenso con otro grupo de derecha y que la gente no vote contra Keiko identificándolo como corrupta. Pero no hicieron eso. Entonces que querían proteger y blindar a Keiko en la presidencia. Y el resultado es que Keiko es tan impopular, tan identificada con la corrupción, que no podía ser electa. Era muy, pero muy difícil que ella pudiese ganar unas elecciones. Entonces, ahora, todo este pánico que se viene generando es totalmente sin fundamento alguno. Porque el señor Castillo no es ni terrorista, ni comunista, ni chavista, ni siquiera socialista, ni anticapitalista, ni antiimperialista. Simple y llanamente es un señor que quiere un modelo capitalista, más nacionalista, más democratizante y más moralizante. O sea, no es ni siquiera un gobierno... Es un gobierno que va a estar a la derecha de Velasco Alvarado. Un gobierno que más o menos va a querer hacer lo que hizo Belaúnde en su primer gobierno. O un gobierno que va a querer hacer lo que Humala prometió en su momento y que después Humala se retractó. Entonces no lo veo realmente ese monstruo radical que lo plantean. Que no dudo que en su entorno haya gente que quiera radicalizar el proceso. Eso es normal. Pero les aseguro que Castillo... Si hablamos de comunismo, Castillo va a tener una oposición comunista, porque mucha gente que realmente cree en el marxismo le va a decir, señor Castillo, un momentito, para acabar con la crisis hay que no pagar la deuda externa, hay que poner impuestos a las grandes riquezas para de esta manera tener un dinero para invertir en salud, en educación, hay que estatizar todos estos grandes monopolios y ponerlos al servicio del pueblo, ponerlos bajo control de los trabajadores, hay que para evitar un golpe hay que armar milicias, hay que hacer que la tropa se sindicalice. Eso van a plantearle muchos comunistas que van a estar a la oposición a la izquierda de él. Pero Castillo no creo que vaya en esa dirección, no está educado,
no tiene esa mentalidad. Todo su discurso es a favor de la patria, a favor de generar empresa privada, a favor de moralizar el capitalismo peruano. O sea, no, el mal le dice que es economía popular de mercado, que es un capitalismo nacional, democratizante. Su modelo de Castillo es muy parecido, repito, al capitalismo europeo. O sea, mayor intervención del Estado en la economía y lo mínimo posible de corrupción, porque la corrupción daña los mercados. Entonces, todo ese pánico que se viene el comunismo y todo eso, eso es generado por quienes quieren evitar ir a la cárcel y están generando toda esta paranoia y este terrorismo mediático. Ahora, hay un gran peligro de que el Perú pueda caer en una dictadura anticomunista, porque cuando muchas veces se ataca al enemigo del comunismo, significa que se está preparando una dictadura para reprimir a los comunistas. Eso pasó en Chile con Pinochet, pasó en Argentina con Videla, pasó en Uruguay con Bordaberry, en Brasil con la Junta Militar, pasó en Bolivia con Banzer, y pasó con los Somoza en Nicaragua, con Batista en Cuba, con los Duvalier en Haití. Y algo que a mí me llama mucho la atención es de que hay un manifiesto de unos expresidentes latinoamericanos e iberoamericanos que se llama IDEA, Instituto de España, de Instituto por la Democracia en España y América, que llama, bueno, que están tratando de intervenir en las elecciones peruanas. Y ahí, dentro de los que llaman a la llamada democracia, está, por ejemplo, firma el señor Tuto Quiroga, el único expresidente boliviano. Tuto Quiroga gobernó, fue el vicepresidente de Hugo Banzer, el dictador del 71 al año 78. Y después, cuando Banzer muere, él lo reemplaza en la presidencia, porque Banzer tuvo un segundo gobierno, ¿no? Después está ahí el señor Uribe, en Colombia, que es está ligado a grupos armados, Escuadrón de la Muerte, que ha querido invadir Colombia y que tiene está siendo acusado de tremendos actos delictivos y corruptos en su país. Dentro de los firmantes está, por ejemplo, el Partido Popular de España, que es un heredero del franquismo. Y también muchos de estos grupos han impulsado la invasión sobre Venezuela y varios golpes militares en Venezuela. Entonces, no veo que este Instituto IDEA o este bloque IDEA de presidentes iberoamericanos sea algo democrático, ¿no? Están buscando algún tipo de intervención militar en el país. Y también el hecho de que la señora Keiko Fujimori se hable de demócrata, yo no lo veo que tenga un pasado demócrata. Hicieron la dictadura con Fujimori, fueron los únicos que han hecho un golpe de Estado desde que los militares se retiraron en el año 80 en el poder en el país. Cerraron el Congreso, cerraron el Palacio Judicial, o le intervinieron con tanquetas, perdón. Fujimori se quiso reelegir 3 veces, la última vez se reeligió con fraude, y como ya lo he hecho varias veces, ha habido decenas de miles de muertos, torturados, millones de desplazados, cientos de miles de mujeres forzosamente esterilizadas. Entonces hace una dictadura, la del señor Fujimori. Y eso, una dictadura no puede ser una democracia. Y hemos visto el comportamiento de Keiko Fujimori en los últimos 5 años, que nos ha hecho que en el Perú tengamos 5 presidentes, porque permanentemente obstruía el Congreso con su mayoría de casi 3/5 del Parlamento. Y ahora lo está demostrando, no quiere reconocer los resultados y está buscando, como sea, evitar perder, ¿no? Como sea. Entonces, la posibilidad de que inclusive se dé un golpe o ahora existe, porque la señora Fujimori no quiere aceptar los resultados, porque sabe que si no le da resultados puede ir a la cárcel. Es más, y hay un pedido para que ella regrese a las rejas por incumplimiento de una serie de normas. Entonces, le digo a la gente que está un poquito ahora desesperada, nerviosa en el Perú, porque dice que además cae la bolsa, el dólar se devalúa. El señor Castillo no va a traer ni comunismo, ni terrorismo, ni chavismo. No lo va a traer. Y si es que algo puede traer una situación tipo Venezuela, sería una derecha que intente sacar grupos armados o provocar un golpe, porque eso generaría un escenario tipo Venezuela. Y ya tengo miedo porque el señor Leopoldo López, un hombre que ha organizado golpes en Venezuela, varios golpes, que ha organizado bandas armadas con francotiradores, que han puesto llantas con gasolina y prendido fuego sobre contrincantes, que ha querido matar al presidente de la República, que ha querido una intervención armada de su propio país por países extranjeros,
ha venido acá al Perú para promover la unión entre la familia Vargas Llosa y Fujimori, y para intervenir en el proceso electoral peruano, que además es una intromisión del llamado gobierno encargado de Venezuela, que no debería haber una intromisión extranjera. Entonces, si hay un miedo de que el Perú se vuelva una Venezuela o que cayese en un tipo de terrorismo, es por parte de estos grupos de derecha que no van a querer reconocer el triunfo de Castillo, van a querer hacer la vida imposible y van a querer llevar una polarización del país. Y puede llevar a una situación de enfrentamiento porque la gente que por mayoría ha votado por Castillo, particularmente, ojo, en el Perú, sin contar los peruanos del exterior, Castillo ganó por más del 1% de los votos. Por los peruanos del exterior, la diferencia se ha reducido al 0.4%. Pero en el Perú, por el 1% gana Castillo, y hay lugares donde Fujimori no ha sacado ningún voto, y eso no es fraude, simplemente mucha gente en la provincia no quiere saber nada con el Fujimorismo, porque lo ha visto en persona, lo ha sufrido en carne propia. Entonces, si hay un peligro de un escenario de tipo Venezuela, de confrontación armada, de fuertes peleas callejeras, es por el desconocimiento de sector de la derecha de los resultados electorales. Pero peligro de que el Perú caiga en el comunismo, en el terrorismo, en el chavismo, no lo veo, sinceramente, no lo veo. Y ojo que yo soy historiador, he estudiado bien lo que pasa en Venezuela, he dictado clases sobre lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en el Perú. No veo, sinceramente, lo veo como un fantasma, como una exageración. O sea, se quiere generar un miedo en la población para de esta manera transformar a la señora Keiko Fujimori en una heroína, cuando en verdad es una persona que nunca debió haber postulado una elección presidencial mientras tenga un proceso judicial de por medio. Si al señor Cerrón no le permitieron postular porque tenía acusaciones judiciales, si al señor Lula en Brasil lo mismo y al señor Correa en Ecuador lo mismo, a la señora Fujimori no se le debió haber permitido postular. Es un gravísimo error de la democracia peruana y estamos pagando las consecuencias de eso en el Perú, porque esta señora, para evitar tener un proceso judicial, ha querido llegar al poder. Nadie debe postular a la presidencia si tiene tremendas acusaciones morales tan fuertes y tiene un proceso judicial tan serio en contra. Eso debería estar vetado, y eso está vetado en cualquier democracia europea. Por eso es que es un error todo este miedo que se viene generando en el Perú, que el terrorismo, que el comunismo, que el chavismo, que no existe. Realmente no existe. Así que tengo muchos amigos que desgraciadamente están hundidos por este pánico. Es una pena, porque que escuchan la misma prensa, porque en el Perú hay una dictadura mediática. Dicen que no hay libertad de prensa en el Perú porque toda la prensa prácticamente está alineada, salvo alguna que otra excepción. Repiten el mismo discurso. Entonces, y no hay una observación independiente. Entonces, cuando hay una persona como el que habla, u otros que les tratan de explicar a la gente que lo que dice la mayoría de la prensa peruana está totalmente parcializado, entonces nos acusan a nosotros de cualquier cosa. Pero le digo claramente a muchos de mis amigos que están con pánico en este momento que no hay absolutamente peligro de comunismo, de terrorismo y de chavismo. Y que si pueden surgir grupos comunistas o pueden surgir movilizaciones radicales, eso se va a promover justamente si es que la derecha quiere desconocer las elecciones y obliga a salir a la gente a las calles, y eso va a radicalizar a muchos sectores. O sea, si ellos quieren evitar que desarrollen los grupos comunistas dentro de las movilizaciones de masas, deben evitar provocar. Y la mejor manera que tuviesen de ellos de acabar con el periodo comunista, chavista, izquierdista, es reconocer el triunfo de Castillo y tratar de negociar con Castillo. Porque si provocan a la base social de Castillo, van a generar que se desarrollen grupos más a la izquierda que quieran radicalizar el proceso. Recordémonos lo que pasó en Bolivia. No quisieron reconocer el triunfo del movimiento nacionalista revolucionario en el año 51. Al año siguiente hubo una revolución, que ha sido la revolución más radical en la historia de América del Sur, porque los mineros prácticamente tomaron el poder con su central obrera boliviana, con sus milicias, acabaron con el ejército, con la policía, expropiaron las minas, pusieron el control obrero sobre las minas, hicieron una reforma agraria más radical que la de Mao Zedong en ese momento en China. Eso quieren. O sea, si la señora Fujimori, con tal de evitar perder el poder,
sigue con su idea de que ya ha ganado, que quiere desconocer los resultados, va a provocar un levantamiento popular que al final va a generar radicalización en la población peruana, sobre todo en los sectores más pobres, que vienen más golpeados por las recetas económicas neoliberales. Ahora, repito, el programa del señor Castillo es, como bien lo dijo Gustavo Gorriti, que es un hombre que viene en la derecha, que ha escrito libros contra el senderismo. Gustavo Gorriti dice: yo lo veo a Castillo más como un gobierno de izquierda moderada tipo el Pepe Mujica. No lo veo como una izquierda tipo chavista. Es más, la gente que más ha votado por Castillo es la gente de Puno, de Cusco, de Moquegua, de Tacna, que están cerca a Bolivia y han visto cómo el modelo del movimiento al socialismo en Bolivia ha permitido que Bolivia, de ser el país más pobre, atrasado y analfabeto de Sudamérica, ya no tenga analfabetos, el que más haya crecido económicamente en una década, que hayan disminuido las graves desigualdades sociales, que se hayan oficializado las lenguas indígenas. Pero Bolivia es un país capitalista, no tiene absolutamente nada de socialista, y ni siquiera el gobierno del MAS se llama de socialismo, ellos dicen proceso de cambio, no ni siquiera de revolución. Entonces, le digo sinceramente, no hay peligro de chavismo, de comunismo, ni de terrorismo. El único peligro que hay es que haya una tremenda convulsión social, porque la gente que está metida en la corrupción no quiere que se le investigue ni que se le sancione. Y es eso lo que está generando la mayor inestabilidad. Y es ese sector los que en los últimos 5 años han producido la inestabilidad en el Perú y la caída de 5 gobiernos, o 4 gobiernos, ahora tenemos 5 presidentes en el Perú. Entonces, esos son los que han generado esta inestabilidad. Y mientras más rápido el Perú pase un proceso de moralización, en el cual se acabe con la corrupción generalizada y se evite que el Perú se vuelva un nuevo México, donde hay corrupción con narcotráfico, mucho mejor. Y el señor Castillo, repito, es una nueva forma de capitalismo, es un capitalismo más a la europea, con más intervención del Estado en la economía, en la educación y la salud, y con más moralización. No es comunista en lo más mínimo. Es más, mientras más la derecha le haga la vida imposible a Castillo, más van a surgir movimientos comunistas dentro de las movilizaciones de masas que se van a enfrentar al fujimorismo en la derecha, y ellos van a querer radicalizar el proceso. Ellos van a querer decir: milicias obreras y campesinas, expropiar a las empresas privadas, control de los trabajadores sobre los medios de producción, no pagar la deuda externa. Pero Castillo no plantea eso. Castillo es un izquierdista moderado, creyente, sumamente religioso, que su escuela política es el Partido Perú Posible de Alejandro Toledo. Entonces, realmente, todo lo que viene, todo el cuco que viene generando la mayor parte de la media peruana, es realmente, a mí me choquea bastante, porque no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Nada que ver con la realidad. El señor Castillo ya ha ganado las elecciones, hay que reconocer ese triunfo, dejarse de todas estas búsquedas de encontrar 5 pies al gato y tratar de, eso es lo que debería hacer la derecha y el centro democrático, tratar de buscar una fórmula de estabilidad. Si la señora Fujimori insiste en querer desconocer los resultados, va a provocar rebeliones populares. Va a provocar que la gente esté permanentemente saliendo a las calles y que al final esa gente radicalizada presione a Castillo para que se radicalice. Bueno, ese es mi análisis desde Inglaterra. Tenemos la ventaja, los que estamos un poco fuera, de ver el valle desde la cima, y espero que lo puedan compartir mi análisis, que trato de ser de la manera más objetivo posible. Y el hecho de no estar en el Perú escuchando toda la prensa permanentemente y de ver las cosas con una perspectiva más internacional, más de largo alcance, me permite ver mejor el escenario peruano. O creo que me permite ver el escenario peruano de manera mejor. Bueno, les pido que puedan transmitir este video y les deseo un feliz domingo. Mi nombre es César Vigio, soy politólogo, economista y historiador. Y bueno, eso es todo por ahora. Muy buenas noches.